Muy buenas noches, esta es una nueva edición de 4 a la N. Volvemos después de varias semanas de pausa por fin de año, en un momento en que el país se debate en una crisis sin precedentes. Hay un modismo norteamericano para la situación que atravesamos ahora, que es Catch-22, que es básicamente una situación de imposible salida, donde la solución es el problema. Es que estamos atravesando una gigantesca crisis política y la política misma está en una crisis descomunal. Este es un callejón aparentemente sin salida. Se han alineado los astros del caos y la insurrección para capturar el poder y quedarse con él. El peligro que atraviesa el país es más grande que nunca. El cerco a Lima parece que va a seguir. El país suena brutal, pero el país está al borde del abismo. ¿Y cómo hemos llegado hasta acá? ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, de eso se trata el programa y tenemos como invitados 3 personas que pueden aportar mucho sobre el tema. Está con nosotros Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, ingeniero de Minas. José Luis Gil, ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Y Fernando Vivas, muy conocido periodista del comercio. Así que empecemos a ver cómo nos acercamos al tema. Fernando, la narrativa ganadora hasta el momento es que el golpe fue una reacción desesperada de Castillo, agobiado por la presión permanente de la oposición que quería bajárselo. Y la vacancia fue la culminación de un plan de la derecha, y la presidencia de Dina Boluarte es una especie de traición. Esta narrativa de victimización ha funcionado, va Sí, ganando, pero ¿cómo combatirla? sin duda ha funcionado, pero tengamos en cuenta que lo que prima como emoción, ya que habla de narrativa, y me encanta hablar de narrativa porque se mueven las emociones dramáticas, la emoción que prima es un rechazo profundo hacia la clase política. Y eso engulle al propio Castillo. Si ven la reivindicación de que Castillo vuelva a la presidencia o que siquiera sea liberado, no es tan grande como hace un mes, porque el rechazo a la política es terrible, pero es un rechazo hacia todos los que quieren hacer política, y eso impide que hayan liderazgos con los que siquiera dialogar. Por eso la gran dificultad del gobierno de entablar un diálogo con las regiones, digamos, alzadas, ¿no? Donde no solo no quieren dialogar por una reacción, digamos, maximalista, ante tú primero renuncia. No es solo eso, sino que es difícil que alguien se plante y diga, yo hablo en nombre de los otros, porque probablemente una parte desconocería a esa figura. No tenemos en Puno, en Cusco, los gobernadores acaban siendo presas de la presión y ellos quisieran negociar beneficios, además están en perfecto momento para negociar beneficios para sus regiones, pero no pueden porque el pueblo los presiona, digamos, los sectores radicales los presiona, no dialoguen con el gobierno. Entonces, si tenemos aún democracias por default, como estoy copiando el concepto de Rodrigo Barrenechea y Daniel Encinas, que son unos politólogos que han hecho un ensayo que se llama la democracia por defecto, la democracia por default, ¿no? Con este rechazo terrible a la política, la desafección hacia los partidos políticos, entonces tenemos estos estallidos sociales muy autogenerados sobre los que evidentemente se monta quien quiere, ¿no? Y los retuerce y los lleva hacia sus fines non santos. Pero hay mucho de un estallido contra la política que tiene sede en Lima, de allí la idea esta de la toma de Lima, y que es una nueva fase más dramática de la polarización que eh, empezó a radicalizarse con la segunda vuelta en el 2021 y que ahora pues está buscando un nuevo capítulo. Que debiera ese nuevo capítulo empezar en el 2024 con las elecciones adelantadas, pero podría empezar Pero Fernando, así antes. como las masas se dice que se combaten con las masas, una narrativa se combate con otra narrativa. Sí,
y dialoga con otra narrativa, pero la otra ¿Dónde narrativa, está la otra? la otra narrativa es la narrativa de que el pueblo no sabe muy bien lo que quiere y está siendo conducido por fuerzas subalternas, y esa es una narrativa que no va a convencer a quienes tienen la otra narrativa. Yo la otra narrativa la siento más poderosa. Esta Más narrativa que te creíble. digo, y hay otras, hay una tercera narrativa que busca dialogar. Bueno, pues sí, hay hay un retraso y demandas desatendidas, pero que solo pueden ser atendidas no con no tomando Lima, no pidiendo todas las cosas que piden a la vez, sino sentándonos a dialogar y poniéndonos de acuerdo en una fecha de elecciones adelantadas. Pero esa narrativa enfrenta grandes escollos de voluntad y normativos. Rómulo, Rómulo, mucho que nos acompaña es de Juli, Puno, así que una pregunta que creo que viene al caso es esta agenda de libertad para Castillo, que renuncie Dina Boluarte, adelanto de elecciones y que se llegue a convocar una asamblea constituyente. ¿Crees que es una agenda realmente sentida, compartida y difundida en el sur andino? Mira, primero quiero complementar brevemente al comentario anterior. Es que la política hay una decadencia en la política, partidos políticos que en vez de evolucionar han involucionado, ¿no? Partidos políticos que se han convertido en sociedades anónimas, que realmente en las últimas 2 décadas y algo más, ¿no?, pudieron hacer mucho más por el desarrollo del Perú. Y si bien es cierto, la macroeconomía, el crecimiento económico fue extraordinario, especialmente en la primera década. Después hubo como digamos, un frenazo, una ralentización de la economía, y no recuperamos hasta la prepandemia, ¿no? Crecíamos 7, 8, 9% en el año 2007. Luego el 2008, no, perdón, al del 2008, el 2009 cayó por los bonos estadounidenses. El 2010 nuevamente recuperamos a 7.5, o sea, extraordinario, ¿no? Obviamente que luego bajó un poco los precios. Humala realmente fue el inicio de la destrucción del país, ¿no? Y vino Kuczynski, el resto, llegamos a trompicones a prepandemia. Entonces, el tema es, si hubo tantos ingresos, las exportaciones crecían, los no tradicionales a un 15, 18%. Igual, estamos hablando que el año pasado, el año 2021, el anteaño pasado, perdón, porque el del 22 todavía no salen las cifras, ya llegamos casi a 60.000 millones de exportaciones. La recaudación como nunca había subido casi a 150.000 millones de soles. O sea, ¿dónde está ese dinero? Y cuando usamos ese mensaje en los pueblos internos como Puno, por ejemplo, una región quizás una de las más alejadas de la capital, ¿no? Y el desarrollo, o sea, parece que la historia se ha detenido ahí, ¿no? No hay ninguna mejoría. Entonces creo que es uno de los motivos también del descontento profundo que existe en el interior del país, y no solo de Puno, sino de muchas regiones. Ahí está el índice de competitividad regional, que casi las regiones que están en la costa siempre están mejor que las regiones que están lejos de la costa. Y en Puno, obviamente que los indicadores, si bien es cierto, han mejorado, pero pudo mejorar mucho más, ¿no? La pobreza casi bajó de 80 al 40, no, 75 al 34, desde el 2000 hasta el 2019. También digamos, todo la desnutrición infantil, la anemia, por ejemplo, 74, 75%, que es número uno Puno en anemia. Entonces nos preguntamos, pues, ¿y dónde? Pero no solamente es problema del gobierno central, yo analizo profundamente esto, también tiene que ver los gobernadores, o sea, los gobiernos subnacionales, ¿no? Especialmente el gobierno regional, los alcaldes, que han recibido, digamos, ingentes recursos y obviamente pues no han hecho nada. No han hecho nada y ahí están los resultados. Hoy se suman, digamos, al pliego, al reclamo,
y obviamente porque dices los pedidos que hacen, si me preguntas, obviamente que para ningún leído pues eso va a proceder porque nosotros tenemos una constitución y una ley que cumplir, ¿no? En absoluto, ¿no? Tiene que haber otro camino. Que es lo que estamos conversando, que es el adelanto de elecciones, acelerar, digamos, las reformas, y eso depende mucho de la voluntad de quienes también hemos elegido, quienes están en el Congreso, ¿no? Porque sencillamente cuando uno quiere hacer las cosas lo hace. Yo he sido congresista un año, en el año 2000 al 2001, y saqué 3 leyes. Y por lo tanto yo puedo entender de que cuando hay voluntad política, y también tengo que decir algo, bueno, los políticos, los congresistas realmente capaces o que enseñaban bastante, ya no los hay, ¿no? Hoy prácticamente el Congreso está lleno de principiantes y a veces ni siquiera conocen bien el reglamento y están perdidos tratando de aprender. Por lo tanto, como bien has dicho al inicio, pues estamos sumidos en una crisis terrible, ¿no? De gobernanza, de gobernabilidad, de desentendimiento, y no hay esa visión compartida de país, de manera que hoy nos encontramos. ¿Tiene salidas? Obviamente que tiene salidas. José Luis, desde tu experiencia, ¿no? Estamos aquí ante marchas que tienen aspectos legítimos, pero también situaciones inaceptables que se vienen dando, como la muerte de 50 personas, o la toma de aeropuertos, o quemar fiscalías, o quemar un policía, ¿no? De ambos lados. La única forma de acabar con el vandalismo es a balazos. ¿Cómo se debe actuar? De ninguna manera, ¿no? Gracias por la pregunta. Creo que en la historia, la Policía Nacional, en la historia reciente, en los últimos 30 años, la Policía Nacional ha demostrado que en materia de lucha contra el terrorismo ha sido lo más pulcra posible. La captura de Abimael Guzmán, en la que yo participé, fue una muestra de la capacidad que puede tener las fuerzas de seguridad de poder ponerle freno a un problema como, por lo menos, el terrorismo. Entonces, no es a balazos como se resuelven los problemas, yo creo que se resuelven con estrategia política, con estrategias de seguridad. Y para eso requerimos que la estrategia política tenga claramente las cosas que debe hacer, sepa claramente quiénes son sus oponentes, cuántos y qué tipo de oponentes tiene, como también la estrategia de seguridad tiene que tener claro que el principio de respetar la vida de las personas es inalienable. Ahora, pueden cometerse excesos o errores seguramente, pero para eso tienen un camino, el camino en el lado de seguridad, pues el camino judicial o del Ministerio Público, de la Justicia. Pero por el lado político también tiene pues su componente que lo regula, ¿no? Como es los políticos en general, ¿no? Pero yo creo que es necesario que también el análisis que han hecho los excelentes compañeros hoy día en esta mesa, tenemos que ver una cosa, que el rechazo a la política no es de hoy, es un rechazo antiguo, histórico. Siempre ha habido rechazo en gobierno de Belaúnde, desde Belaúnde I, Belaúnde II, Alan García, Fujimori, y a cada quien por diversas razones, ¿no? Se les ha endilgado los problemas del país. Y en los últimos 10, 12, 15 años tal vez, los gobiernos de otras tendencias políticas también han sido rechazados. Pero esto ha ido sucediendo con un talante de cierta tolerancia, que ha cambiado últimamente. Si vemos en los últimos años, 3, 4, 5 años, 17, 18, 19, el talante de las protestas cambia, pero no porque la indignación sea elevado, que es histórica, sino porque los actores, los jugadores son nuevos en la cancha. Hay nuevos jugadores en la cancha. Obviamente yo, como un oficial de inteligencia que he tenido acceso a la información clasificada del Estado peruano y de todas las amenazas que tiene el país, básicamente hay 10 amenazas que el Estado peruano maneja, que incluso son presupuestadas y son auditadas por todos, Contraloría, Congreso y todo. Dentro de esas 10 existe el terrorismo, como existe la corrupción, como existe el narcotráfico. Son 10, no tengo a memoria los 10 ahora, pero los 3 o 4 principales son estos.
¿no? Pero no solamente la que está en el BRAE ahora. La inteligencia, entonces, ha recabado evidencia, porque fíjese, esta es la diferencia entre la inteligencia militar con la inteligencia policial. La inteligencia militar tiene objetivos claros, ¿no es cierto? Neutralizar objetivos, punto. Ese es y dar pues las recomendaciones del caso si estamos en democracia. Si estamos en guerra, la inteligencia militar destruye al enemigo. Pero la inteligencia policial tiene 4 objetivos bien claros: preservar la prueba, identificar al delincuente, establecer su nivel organizativo y establecer su responsabilidad individual. Entonces, por eso es que la inteligencia policial operativa tiene que ser muy minuciosa. Y las cosas que dice, plantea, acusa, le dice al fiscal, que le dice al juez, quienes tienen una vinculación con el terrorismo y quienes no la tienen, porque la historia así lo ha demostrado, pues lo tiene que decir, lo dice con mucha solvencia. No olvidemos que en la captura de Abimael Guzmán, por ejemplo, se capturaron a 2 o a 3 personas que no sabían que en la casa de Abimael estaba Abimael. Y la inteligencia, gracias a la inteligencia, estas personas salieron libres durante los 12 días de investigación. Porque no es la razón de la inteligencia acusar libre y alegremente a las personas, sino por el contrario es darles, cumplir con esta metodología que garantiza la vida y la libertad de las personas, ¿no? Qué bueno saberlo. Lo que ocurre también, Fernando, es que estamos aquí ante unos, se supone, hilos de la insurrección que no operan pues en el vacío, sino que se mueven junto con un público que está motivado, que marcha, que está contra el Congreso y los partidos, que pide que se vayan todos y que sufre por la falta de gestión del Estado y la desatención de sus necesidades básicas por siempre. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿esto podría llamársele un componente válido o un dato de la realidad? Sí, varios datos de la, Un telón de la fondo, realidad ¿qué es lo que es esto? acumulados cual tormenta perfecta, ¿no? Porque si sumamos a la pandemia que enervó todo, lo que ha pasado con Castillo, que ahí es donde, o sea, Castillo no es un líder importante en tanto pueda una vuelta de él al poder o él arengando a sus huestes tenga efecto. Es el hecho de que hay un grupo importante del país, la mitad más uno, que votó por él, muchos de ellos por un factor identitario que va más allá de cualquier ideología, y ese voto no quiso ser respetado en un primer momento. Y esa coyuntura de junio del 2021 es clave para entender lo que está pasando ahora. Es clave, es clave. No se quiso respetar ese voto, se puso en duda que había fraude. Se superó eso en apariencia, no, ahora está saliendo con fuerza. Y ese personaje corrupto, ineficiente, eso no lo vamos a discutir, se le saca del poder. O sea, no están respetando mi voto. Yo me enervo, yo marcho, yo protesto. En medio de ese estallido, o sea, mientras yo estoy pasando todo esto, ahí están arranchándose el poder, uno sacó al otro con leguleyadas, y ese que lo saca tiene una impopularidad pues mucho mayor que la del presidente. Entonces, todo eso provoca un estallido, distintas causas, pero que en Colombia y en Chile se han encontrado en los últimos años. Acá el estallido es mayor en regiones, no en las capitales, y frenar eso es bastante complicado. Y de todo ese maximalismo que pide no se le puede hacer caso, no se puede ceder, ni aunque se quisiera, no se puede ceder a todo, porque que renuncia a la vez, que es la antipolítica máxima, ¿no? Que renuncia a la vez el Congreso, que renuncia el DINA, Asamblea Constituyente, no se puede ceder a todo, pero por lo menos una manera de responder eso es, bueno, con elecciones adelantadas, por lo menos les estoy poniendo una fecha en la que se va estos 2 poderes que ustedes quisieran que se vaya ahorita, ¿no? En ese paso, en ese momento estamos. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos. Bueno, estamos de vuelta.
hay otros componentes en la situación, ¿no? Tenemos, por otra parte, no sé cómo llamarlo, el componente ilegal. ¿Cómo entender el rol financiador que juega el componente ilegal detrás de esta insurrección? Finalmente, nada es gratis. Rómulo, ¿tú crees que estamos yendo hacia un narcoestado, por ejemplo, con minería ilegal y contrabandistas detrás? ¿Esto lo ves como una forma de capitalismo o mafia? De todo lo que se ha comentado, no se ha dicho que hay una fuerza externa muy poderosa que está moviendo, el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Creo que muchos investigadores, no solamente peruanos, bolivianos, argentinos, ya lo han desenmascarado. Creo que hay una consigna foránea de gobiernos foráneos en, digamos, destruir el éxito peruano, porque realmente el Perú ha tenido un éxito maravilloso. Si bien es cierto, tiene un 80% de informalidad, pero ese 80% de informalidad, gracias al modelo, salió de la pobreza, muchos de ellos salieron de la pobreza. 9 millones de peruanos en estos últimos 2 décadas han salido de la pobreza, pues ya llegaron a ser clase media, ¿no? Y son, pues, prósperos algunos empresarios, ahí estamos viendo acá en Lima, en las principales capitales, ¿no? Entonces, yo creo que nunca el Perú estuvo preparado, ni estará preparado, por decir, para asumir un camino de Venezuela, por decir, ¿no? Porque creo que es el tema que nos involucra. ¿Qué cosa se quiere hacer con esto, ¿no? ¿Cuál es la salida, digamos, con la salida de Dina Boluarte? Porque la nueva constituyente que persigue prácticamente es para, digamos, implantar una dictadura y que el Estado se haga cargo nuevamente de la economía y nacionalizaciones. No es otro camino, lo hemos visto en otros países, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver cómo se mueve esto, es obvio. Yo soy ingeniero, no nada es gratis, ¿no? Alguien mueve esto. Hay financiamiento. Tiene un costo. Un costo. Claro. Hay un financiamiento. Financiamiento, yo creo que todos podemos más o menos asumir de dónde viene, ¿no? Narcotráfico, sí. ¿Y por qué cree Evo Morales se paseaba como Pedro en su casa por mucho tiempo en el Perú? Sabemos que él está metido en el narcotráfico en Bolivia y los mismos bolivianos lo saben, lo dicen. ¿Ya? Y casualmente creo que quería unir estos desde Bolivia con el Perú, que también sabemos que hay narcotráfico en el Perú, ¿no? De los males sociales que hay. También hay minería ilegal. Y hoy, en los últimos años, la minería, digamos, informal, ilegal, se ha vuelto muy potente con, digamos, con la subida del precio del oro, ¿no? Se habla de 5.000, 6.000 millones de dólares que produce la minería ilegal. Y mucho de ello no sale por el Perú, sale por Bolivia fundamentalmente. Y Bolivia aparece como país productor de oro cuando estadísticamente sabemos cuáles son las minas de Bolivia, ¿no? Y casualmente, entonces, parte de eso también, aunque también yo defiendo en alguna entrevista, siempre lo he dicho, que ellos han presentado un proyecto de ley que desde hace tiempo han estado pugnando por también formalizarse, porque hay confederaciones, federaciones de mineros en todo el país, en el sur, centro, norte, más en el sur del Perú. Entonces, yo digo, si es que están ellos buscándole ya la formalización, entonces, ¿cómo podrían también meterse en estos líos, digamos, de estas revueltas? Porque al final esto va a complicar más, ¿no? Va a complicar más todo ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, yo digo, siempre como dice el experto en inteligencia, yo creo que el Estado tiene capacidad, al menos en mi época de viceministro también yo integraba el comité de crisis, la inteligencia detectaba inmediatamente quién era quién y en dónde en el territorio. Realmente era muy poderoso y yo creo que la investigación pues determina quién es quién. Entonces, en ese sentido, fácil es determinar de dónde puede salir parte del financiamiento y también de todos los que realmente están al margen de la formalidad, ¿no? Y que esto pueda traer, digamos,
este debacle, este desastre que no queremos que suceda, porque el Perú ha avanzado bastante. Le falta un camino para poder atender a las grandes mayorías, obviamente, ¿no? Y José Luis, hablando del tema de la inteligencia necesaria para identificar quién está detrás o qué cosas se mueven, eh, ¿crees que Movadef es el grupo de izquierda más organizado y peligroso? ¿Hay espontaneidad en estas protestas o hay organizaciones políticas detrás? ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, yo primero quisiera hacer un muy rápido análisis, muy general, tomando las palabras de Fernando respecto a la tormenta perfecta, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que aquí hay varias estrategias y un solo fin, y varias estrategias de diversos grupos en diversos ámbitos. En el ámbito nacional tenemos una convergencia de izquierdas radicales, llámese Sendero Luminoso y el MRTA. En el ámbito internacional tenemos una conspiración social comunista, donde está el Foro de Sao Paulo, donde está el RUNASUR y además el Foro de Puebla, que ese es otro ámbito. Pero además en el ámbito internacional tenemos el socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, del grupo de progresistas a nivel mundial que tiene otras perspectivas. Y hay mucha confusión de la gente respecto del socialismo del siglo XXI y el socialismo marxista, el socialismo propiamente dicho como lo manejan los partidos políticos. Toda esta confusión lleva a no entender en el escenario los diversos actores que se presentan. Unos no saben quién es Bermejo, tampoco saben quién es la gente del MRTA, no saben quiénes son progresistas. O sea, esta confusión hace que se creen narrativas sobre las narrativas, pero en realidad existen las narrativas más perversas, han sido creadas desde el año 1990 aproximadamente, 91, 92, después de la captura de Guzmán, porque ellos, por ejemplo, se encargaron de colocar en el escenario la palabra criminalizar, que ahora todo el mundo lo usa con una facilidad, cuando nosotros debemos hablar de judicializar y no de criminalizar, para dar de solamente un ejemplo. Entonces, esta aparición de estos tres grupos a nivel mundial, americano, sudamericano y nacional, hace ver de que hay una estrategia mundial de la izquierda en dos vertientes, ¿no?, que están finalmente haciendo la tormenta perfecta en el Perú. Pero la que tenemos en el Perú tiene una característica bien específica, que acá tiene que ver con el tema de economía. ¿Por qué? Porque tiene tres fases: la revolución democrática, la toma del poder, la revolución socialista y la revolución cultural, al mismo estilo chino. ¿Qué es lo que se quiere después de la revolución democrática? O sea, que ya no existe porque ya pasó la guerra popular. Ahora están en el problema del poder. En este instante estamos atravesando la parte del poder que tiene que ver con la consolidación del poder. ¿Para qué se consolida el poder? Para crear condiciones sociales, políticas y económicas. Y en las condiciones económicas, o sea, tiene que haber condiciones económicas. Para estos grupos radicales, tiene que tomarse el control de la riqueza nacional. Esto es una estrategia, esto no es una epifanía de alguien. Esta es una estrategia que dice: necesitamos el control de la economía, entonces los recursos son nuestros. Necesitamos el control social, entonces creemos una fuerza paralela a la Fuerza Armada, lo que estaba haciendo Pedro Castillo. Necesitamos el control social, entonces separemos a la gente de la autoridad. Esa estrategia es antigua, pero se aplica hoy. Y no van a poder avanzar a la siguiente etapa, que es el socialismo, si estas tres condiciones no se dan. Y la condición política sine qua non para pasar a la siguiente fase se llama la nueva Constitución. O sea, no es una ocurrencia, es una estrategia para crear condiciones políticas para la siguiente fase. Solamente para los peruanos, ¿eh? Para los que estamos viviendo esta confluencia de izquierdas radicales. No estoy hablando de Patria Roja, no estoy hablando del SUTEP verdadero, estoy hablando de los radicales, los que tienen, entre comillas, experiencia revolucionaria, alzados en armas. Ellos son los que están moviendo esto. Bien, entonces estamos ante peligros reales, con una estrategia clara y un objetivo muy preciso, que es una nueva constitución que básicamente es el cambio radical absoluto por ley, que además se vuelve la ley de la nación.
O sea, ya más express no podría ser. ¿Crees que esto es un camino por el que estaríamos yendo a correr el riesgo de dejar de ser una república constitucional como la que conocemos y pasar a ser una especie de narcoestado No, con una constitución mafiosa como la de Evo Morales? ese riesgo se puede correr con la radicalidad de izquierda y con la radicalidad de la derecha y con la de cualquier autoritario que cree su propio sistema que tenga incrustaciones de izquierda y de derecha, como Taurumala, que podríamos abrir un debate, pero es ocioso si qué tan de izquierda y qué tan de derecha es, ¿no? Una especie de fascismo andino, hasta con un elemento militar de Cáceres, pero en fin. Ese riesgo siempre está, el riesgo autoritario. En las marchas de ahora, esa sola idea de la toma de Lima y que si tú no paras, si tú no te movilizas, yo te saqueo, ya hay un pensamiento autoritario popular y una salida autoritaria es un gran peligro hacia la derecha, a la izquierda o hacia algo que no tenga nombre aún. Pero cuando se habla de, como lo ha hecho José Luis, de esto que funciona muy bien explicado, ¿no? Ahí es donde yo me aparto de lo que más o menos se llama el pensamiento que le da mucho peso a las conspiraciones, porque nuestra realidad desborda las conspiraciones, no todo encaja como pareciera que puede encajar. Hay un desborde que no hay en estos momentos personajes políticos, líderes ni partidos que lo puedan manejar. Yo no creo que el Movadef tenga, ni siquiera estamos seguros que tenga la voluntad, pero si aún la tuviera de manipular en este momento las cosas para tales objetivos destructivos o no, si tuviera la voluntad, tampoco creo que lo podría hacer. Esto desborda. Yo lo que he estado viendo así fragmentariamente en videos y todo, y esto lo digo autocríticamente, la prensa no puede y algunos no quieren cubrir a fondo lo que pasa, pero es que hay un movimiento tremendo. Primero ha habido una fase de comunidades que marchan hacia sus capitales de región. ¿Cómo? Hacen chanchitas y pagan su combi. Eso ya lo hemos estado viendo. Hay una harta videografía tiktokera en redes ¿Crees sobre que eso. eso no está planificado realmente? Algunos tienen el plan de montarse y conducir eso, pero si no hay estallido no hay posibilidad Ojalá de... pueda explicarte este documento luego, que es un documento de Sendero Luminoso, incautado, plan de construcción para que veas que esas cosas, eso de juntar dinero es parte del plan. Te lo voy a explicar. Es que claro, existe una cuestión del orden de las cosas, ¿no? Tú Claro, dices, algunos pueden pero eso, agruparse a esta protesta pero esa natural. idea puede ser generada perfectamente desde la lógica del sentimiento de una comunidad postergada. Primera vez que Y pasa. primera vez que pasa, sí. Perdón, la segunda vez, porque la primera vez fue en las marchas del 2017 de Pedro Castillo con el CONARE y con el SUTE. Hicieron lo mismo, ollas comunes, desplazamientos, colectitas, y todo está escrito. O sea, para los que tenemos esta teoría. Llegaron a Lima algunos. Y llegaron a Lima, por supuesto. Pero, y disculpa, me queda cortado, pero lo que tiene que ser absolutamente claro es que acá hay un parteaguas, ¿no? La población tiene, por supuesto, legítimas demandas no resueltas hace muchos años y tiene todo el derecho de protestar. Yo estoy con ellos, además. Y eso está claro, y son la mayoría de peruanos postergados, sí. Sí, pero estas personas que están introduciéndose, hay que ponerlas en evidencia. Pero una cosa es ponerlas en evidencia y separarlas. Y, mira, el operativo en Ayacucho contra Rocío Leandro, y 2 más del FEB, me parece, o sea, sí, he investigado uno de los antecedentes de Rocío Leandro y espantan, ya, eso está muy, muy claro. Pero si el discurso le va a poner mucho énfasis en eso, y se comete el gran error político de en la generalización ofender a quien marcha haciéndole creer que es un títere manipulable, ahí es donde tienes más estallido, más muertos. Es que hay un punto de quiebre, creo, Fernando. No son títeres, son personas que tienen un sentimiento de rechazo, que han vivido una vida muy dura, que han sufrido y que ahora están protestando porque quieren que esta situación cambie. Eso es
justo. Eso sí es justo. Claro. Pero el oportunismo es de estos extremistas, dirigentes que se aupan. Claro, pero Entonces, en esto no puede en el simplemente discurso minimizarse como una otra teoría de la conspiración. pero Ahí es donde hay un quiebre. en el discurso político, en el mensaje a la nación, no puede estar eso como la explicación central de lo que pasa. Y eso es lo que hemos visto en los últimos mensajes de la nación de Dina Boluarte. Creo que no estamos evaluando el mensaje de la nación, sino lo que pensamos de la situación, pero ya que estamos en ese punto, sugiero que empecemos a ver las opciones que se presentan ahora como salida, lo que se ofrece como salida. Mira, Sí, adelante. yo me sumo igual a los reclamos. Yo me sumo a la protesta cuando, digamos, hay pobreza. Yo vengo de una zona muy deprimida y realmente, como dije hace rato, ahí el tiempo se ha detenido, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento económico, los indicadores macroeconómicos, es obvio, o sea, los reclamos son muy injustos, del abandono, obviamente que tiene muchas causas, ¿no? El fracaso de la descentralización, también el mal liderazgo de los gobernadores, alcaldes locales, del centralismo también, como se ha dicho hace rato, ¿no? Muchas causas obviamente, pero ese grupo identificado sí, ese es verídico, ¿no? Un grupo de peruanos que quieren, no sé si llamarlos peruanos porque quieren destruir al país, pero también estoy seguro que el Perú no está preparado para eso. El peruano, como dije, millones de peruanos han salido a la nada, ellos poco o nada han recibido del Estado. Aquí en Lima, empresarios prósperos, está Gamarra, están los Unicachi, está Caquetá, varios centros comerciales, centros de metalmecánica, talleres. Hoy en la minería igual están surgiendo una nueva clase empresarial de comunidades que están dando servicios casi a todas las minas del Perú. Realmente es un milagro lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se está tratando de hacer no va a tener éxito, sino que falta aglutinar todo esto bajo un liderazgo potente, fuerte, ¿no? que sea sólido, ¿no? No queremos extremos, no queremos neoliberales extremos, mercantilistas, monopolistas, no. Necesitamos, pues, como ya muchos nos recomiendan, el capitalismo consciente, donde ya interviene bastante la parte social para desarrollar también. Si uno hace plata, tiene que desarrollar la comunidad y tiene que compartir, ¿no? La visión compartida, como te llamas esto, que ya los gurús nos enseñan y que está dando resultados. Está dando resultados en el Perú. El desarrollo de la... No podemos decir que no los hay, sino esto hay que avanzar mucho más, pero eso toma un proceso, ¿no? El desarrollo de la responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social. La responsabilidad social ha evolucionado. Valor compartido, ¿no? Eso ya prácticamente está calando también en las empresas. Entonces, desde los pequeñitos hasta los grandes, mire cómo se han multiplicado las empresas. Son miles de empresas que hoy trabajan, que dan miles de trabajos. En mi caso, yo tengo una empresa que tiene casi 1000 trabajadores y estos hay detrás de eso. Realmente es una cadena maravillosa. Lo que pasa aquí es que falta liderazgo, los políticos los han abandonado, como dije, ya cada uno va a hacer negocios al Estado y la gente lo ve, pues lo siente, y abandono. Congresistas que no representan a sus regiones, autoridades locales, falta de liderazgo, capacidad, todo. Y todo eso se ha juntado y capacidad para casualmente, gestionar, ¿no? Yo diría, tratando de concertar y de provocar a la vez, que así como se reconoce que es absolutamente genuino y espontáneo ese emprendedurismo nacional y que no es generado por ninguna conspiración emprendedurista internacional, que se reconozca que es absolutamente genuino y espontáneo, formas que no tienen que ver con senderos, sino con este comunitarismo andino hasta prehispánico, que hagan una chanchita y quieran venir a Lima a protestar. A mí lo que me parece fundamental es que el mensaje persuasivo, dialogante a esa población no ponga eso por delante.
porque al poner por delante se les está etiquetando de que son... Es un tema de estilo, seguramente, ¿no? Pero, a ver, en pero nuestro de caso, comunicación nosotros estamos política. diciendo lo que hay en las documentos. Si me permite, esta es parte de la entrevista del siglo, la llamada entrevista del siglo a Abimael Guzmán, que está publicada en las redes. ¿Qué decía Abimael respecto de manejar a la masa? Decía, si en las masas les vamos a dar un conjunto de restricciones, exigencias y prohibiciones, en el fondo no queremos que las aguas se desborden. Y lo que necesitamos son que las aguas se desborden, porque el Huayco entrará, seguro que cuando entra arrasa, pero luego vuelve a su cauce. Bueno, pero el Perú no está necesitado, no está preparado para eso. El Perú ha salido adelante. Bueno, seguimos después de la pausa. Gracias. Bueno, entonces estamos ahora frente a opciones que se le presentan al país. Llamemos la opción 1, a la que está en marcha, a la que están tratando de imponer estas movilizaciones que están ocurriendo de manera insurreccional en el país, en varios puntos del país al mismo tiempo, que básicamente entendería yo que están orientadas a posicionarse, afirmarse en el caos generalizado y luego empujar a una salida negociada. Dina Boluarte fuera, Williams fuera, un gobierno de transición conversado, entre comillas, adelanto de elecciones y referéndum con asamblea constituyente. Entonces ese es su sueño, digamos. ¿Cómo ves esto, Fernando? Esta opción es la que se estaría cocinando, una posibilidad. Por mi parte, ojalá que jamás lleguemos a eso, pero está en proceso. Que es una opción que confía mucho en el caos, ¿no? Es una izquierda que se ha concebido a sí misma más en plan de hacer revolución que de gobernar, y por eso cuando llegan a gobernar lo hacen tan mal, como Castillo, o no lo hacen, ¿no? Entonces, por eso de ahí que tengan el plan muy hecho, muy pensado, y ahí es donde... No, el problema es que su plan termina ahí hasta llegar al punto y después ya y no ahí saben es qué hacer. donde yo le tengo mucho respeto a esa teorización y al estudio que ha hecho José Luis y buena parte de la policía y el GEIN de el pensamiento Gonzalo, ¿no? de Abimael Guzmán, pero creo que la crisis de liderazgos ha llegado al propio de Abimael Guzmán y ahora hay que entender que lo que queda de Sendero está muy fusionado con otro enemigo que es fundamental, que es la ilegalidad, el narcotráfico. Y yo sí veo, habría que replantear todo lo que hemos aprendido del combate contra el terrorismo, contra el Sendero Luminoso, y plantearlo con esa amalgama que tiene un núcleo importante en el BRAE. Eso yo creo que explica las peculiaridades de Ayacucho ahora. Veámonos en el espejo mexicano también, donde el principal enemigo ahora no es un pensador, no es un líder terrorista, sino es un narco, el Chapo Guzmán, ¿no? Que está generando dilemas increíbles a López Obrador y a la izquierda de López Obrador, que es la izquierda del grupo de Puebla, que ya que está es la pensando izquierda cómo ayudarlo, ¿no? del Foro de Sao Paulo. Y que es una izquierda de partidos y personalidades menos radicales que las que ahora están jugando o que las que se están radicalizando. Por ejemplo, Nuevo Perú, que era una izquierda progresista, se ha radicalizado. Entonces también tenemos estas radicalidades que se explican en este sembrar caos por el caos. Y frente a eso, pues, hay que afirmar, ¿no?, la posibilidad de una salida que no sea la de la Asamblea Constituyente, pero que por lo menos lo discuta, porque la mejor manera de encarar ese peligro, que para muchos es un reclamo que escuchen a los dirigentes que están marchando cuando se les pregunta a la Asamblea Constituyente, y es una manera de ponerle nombre a la suma de sus maximalismos, ¿no? Entonces hay que discutámoslo. Yo creo que el haberlo tratado como el elefante en la sala que no se quería hablar ha sido fatal. Yo creo que hay que discutirlo, hay que admitir que es una posibilidad, en la que yo no creo, pero hay que admitir que es una posibilidad. Y para adelante, con el adelanto de elecciones, que es lo único que en este momento podría calmar las aguas o hacer que por lo menos no sean tan borrascosas. Claro, porque hemos caído en cuenta que al intentar pasar la primera reforma constitucional para la
el tema de que no sea necesario el voto de confianza para la investidura de los gabinetes. No lograron los 87 votos. Van a tener que ir a un referéndum si quieren que se apruebe. Claro, Entonces han abierto una caja de Pandora. Vienen otras reformas para reelección, para otros temas como bicameralidad que pueden sonar bien, pero recordemos que en diciembre del 2018 la reelección y la bicameralidad fueron rechazadas por más del 90% de los votantes. O sea, no hay memoria colectiva o algo ha cambiado de pronto en el país. Entonces, no nos vayamos a quedar ante un referéndum, mega referéndum, con 6 puntos donde, por supuesto, cómo no va a encajar una asamblea constituyente. Entonces, estamos jugando con fuego. Esto que podría llamarse la salida con pachocha, que viene planteando la oposición en el Congreso, no nos va a ayudar mucho. ¿Cómo ves esto, Romo? Mira, en pleno siglo XXI, discutiendo estos temas, cuando el mundo está avanzando a pasos agigantados con inteligencia artificial, la robotización y todo eso que se ve, es ya una enorme pena. Creo que aquí tiene que primar la razón para todos los peruanos, ¿no? Hay un avance y que no se ha terminado, así que no esperamos que se suceda este camino que es el casi más próximo, pero habrá una reacción, espero, un liderazgo muy fuerte, ¿no? de la gente que no desea ir a ese camino, porque no es el camino para el Perú. No deseamos, estoy seguro que todos los peruanos, sino que hay una confusión en este momento que realmente esto se han sumado, se han plegado a este movimiento, y en algún momento la prensa, la academia, las universidades tienen un gran trabajo, la prensa también juega un rol muy importante y no ha colaborado, digamos, en educar bastante al pueblo, ¿no? Hablarle de manera franca y sincera. Bueno, no va a haber revolución, no va a haber guerra civil, no hay toma de Lima, no hay toma de nada. Hay simplemente revueltas que generan violencia, que generan caos. Nosotros hicimos una marcha con 120.000 personas, la marcha del 5 de noviembre. Un solo herido no hemos tenido, reclamando paz. Primero el 5 de noviembre contra Castillo y este 3 de enero por la paz, ¿no? Miles de personas pacíficas voluntariamente se congregaron a nivel nacional. Entonces, nada de eso va a haber. Espero yo que este gobierno siga en la transición, persista en la transición para generar nuevas elecciones que permitan darle un respiro a la política, tener una mejor oferta política y tener una mejor calidad de congresistas en el próximo Congreso, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y eso va a permitir tener una nueva forma de hacer política, de hacer bien las cosas y que hagan bien a todas estas personas que vienen a reclamar hasta Lima, que no tienen la culpa de tener este retraso histórico de sus reclamos, ¿no? ¿Y cómo ves, Fernando, el tema de las reformas políticas en sí mismas? Porque tenemos un problema. El problema son los jugadores, los políticos, no las reglas del juego, ¿no? Los políticos y los tiempos. Algunas son buenas, otras no tanto, pero están bloqueadas, ¿no? La izquierda ha decidido, ya desde la primera del voto de confianza, ha decidido bloquearlas y se corre el riesgo de que también se bloquee y no se consigan los 87 votos para la confirmación del adelanto al 2024. Yo creo que si el Congreso no logra ponerse al día y a tiempo con la urgencia que tiene el país, o sea, Dina Boluarte está contra las cuerdas de alguna forma, y le está suplicando al Congreso que haga lo posible por atender el reclamo del adelanto de elecciones. Si el Congreso no lo atiende, Dina Boluarte probablemente renuncie.
No lo veo de otra Sí, forma. sí, necesitamos una nueva clase política, nuevos líderes. No queremos delincuentes en política. Yo les digo a los colegas, hagamos política, pero la política es buena. Los que están ejerciendo la política son delincuentes y eso es lo que está destruyendo al país. No lo permitamos. Hay que hacer los cambios necesarios para que un delincuente entre al Congreso o esté en los ministerios o esté en las altas esferas del gobierno. Ahora, el tema también pasaría por un posible diálogo, pero parecería que es muy difícil dialogar con los radicales que están aupados, empujando esta insurrección, porque en la práctica tampoco quieren dialogar. No, no, es un tema de, entre comillas, de principios. O sea, ¿por qué? Porque ellos pueden dialogar con quienes divergen en el pensamiento, porque según la teoría leninista se puede diverger y converger. Pero cuando es antagónico, no dialogan. Para ellos, Dina Boluarte se ha pasado a la derecha, entonces no dialoga con la derecha. No hay nada que dialogar. Lo único que están haciendo es subirse a las legítimas protestas para arrinconar, como se ha dicho, a la presidente Dina Boluarte, para obligarlos a hacer y cumplir con la ruta que ellos han establecido. Entonces, yo creo que debemos seguir mirando esto con una visión más profunda, no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto de los actores, ¿no? De estos actores perniciosos que han entrado a este escenario, que se confunden con las lágrimas y los sentimientos de nuestros hermanos campesinos y pobladores pobres, ¿no? Se mimetizan y eso, lamentablemente, esta es una situación sui generis, pero necesitamos tener una visión más profunda, ¿no? Claro, ahora la posibilidad de un diálogo también a veces se traslada al acuerdo nacional, ¿no? Se intentó hace poco y Se frustró, en el acto. sí, sí. Ahora, esto a mí a veces me parece una puesta en escena vacía, no sé qué piensas. El acuerdo nacional. Sí. No, le tengo mucho respeto y en especial a Max Hernández, pero por ejemplo, ese día se frustró porque entró al diálogo el gobernador de Puno con la noticia de que habían, en ese momento dijo él, 9 muertos. En el momento que lo dijo ya habían como 10 más y tuvieron que suspender la reunión del acuerdo. Hay un buen trabajo que está haciendo Raúl Molina, que es el principal asesor de la presidenta Boluarte, que es un experto en negociación de conflictos, lo fue como viceministro de Gobernanza hace un par de gobiernos, y ahora está dedicado a eso, de PPK y de Pero Vizcarra. no ha resuelto ningún conflicto ese señor. Bueno, está tratando de construir el diálogo junto con el viceministro de Gobernanza actual, que es José Muro, que también tiene algo de experiencia ya en el pasado inmediato, y dice que es muy difícil, que el diálogo va a tener que surgir primero entre actores puneños y que ahí construyan las condiciones para que los puneños pidan hablar para solo hablar de Puno, pidan hablar con el gobierno. Pero hay un diálogo que sí se puede dar, y esto lo digo cortito, que es de Dina Boluarte con José Williams, con algunas bancadas, incluyendo bancadas de la izquierda, para plantear unas elecciones lo más pronto Un posible. adelanto del adelanto. Claro, pero ese es un diálogo a nivel de poderes, de bancadas y de partidos. Eso tendría que estarlo haciendo y mi impresión es que en eso está algo dormido el gobierno. Claro, porque uno ve la tranquilidad asombrosa con que en el Congreso piensan que tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Es como si tu casa se estuviera incendiando y en lugar de llamar a los bomberos, te pones a pensar de qué color pintamos el segundo piso. O sea, ¿qué es esto? O sea, hay que ir a solucionar el tema acortando los plazos. Hay una ausencia del sentido de urgencia, Claro. En este campo, ¿no? Y ahora lo están repitiendo cada vez más participantes de la política, es decir, ya se está volviendo unánime el pedido de hacer el adelanto a octubre, a O noviembre. que a resuelva diciembre. una vez el Congreso, ¿no? Sí, Porque está en el campo del Congreso. Al final es la lógica, Eso ¿no? es lo que el Congreso tiene que tomar como un mandato y hacerlo de Pero por ejemplo, inmediato. hago esta sugerencia a los empresarios, a la CONFIEP.
que se han reunido varias veces con Dina Boluarte, son reuniones que el gobierno es pro inversión, pro modelo, ahí no hay problema. En lugar de reunirse con Dina Boluarte, reúnanse visiblemente, vistosamente, con el Congreso y díganles, señores, nosotros sí tenemos sentido de urgencia y ustedes están demorando mucho. El Congreso está aislado en su burbuja y no está atendiendo una demanda que está costando muerte. La verdad, muchos de los muertos que han habido se deben al Congreso. Yo creo que el ser humano no a la policía. Está diseñado para poder resolver los problemas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a las circunstancias. En este momento obliga a todos a poner lo mejor de sí para poder resolver esto, ¿no? Sí, y además, lo tiene. Seamos realistas, no tal como están las cosas. Dejar esto para dentro de 2 semanas puede ser demasiado, inclusive. Y por otra parte, las reformas políticas de las que se habla no van a cambiar el resultado de las próximas elecciones, porque no va a haber tiempo de que nazcan del aire o no sé de dónde nuevos jugadores que cambien pues la faz de la política, ¿no? Ojalá ocurriera, pero no podemos estar, ¿cómo decir?, a lo que venga de algún salvador que aparezca por algún lado que de repente termina siendo un aventurero, ¿no? Y esto es algo que hemos venido viviendo varias décadas. También hay responsabilidad en este momento desde este lado de los partidos, los que no están en el Congreso, de los partidos, los movimientos, los colectivos, de no generar una unidad, de no generar un frente que haga frente a esta opción radical, a esta posición radical. Entonces, si no vemos a este lado contestatarios, gente con fuerza, con argumentos para decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien desde nuestro concepto, entonces no vamos a tener a una política que avanza, no vamos a tener con quién dialogar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Fernando, José Luis, Rómulo, ha sido muy grato conversar, aunque el tema es realmente doloroso. Buenas noches.